Entonces, empecemos. El dominio de esta función es un dominio fácil de encontrar porque solo tenemos que encontrar cuando estas raíces cuadradas se definen. Entonces, digamos, podemos ver que esta raíz cuadrada se define si y es un número negativo. Entonces necesitamos que todas las y sean positivas. Y aparte necesito que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 25. Entonces aquí ya tenemos el dominio, lo único que necesitamos es graficarlo, y la idea es que si cuando vemos esto tenemos todo el círculo, pero como estoy pidiendo que todos los valores de y sean positivos, entonces solo voy a tener el semicírculo. Y 5, porque es 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Cero. Ah, no, es que es 5, eso es un círculo de radio 5. No es 5, no es 25. Entonces esto, digamos, es todo. Nuestra gráfica es un círculo, nuestro dominio es un semicírculo de radio 5. Vamos a poner aquí semicírculo superior de radio 5. Entonces luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar las curvas de nivel, ¿sí? Ah, puede ser menos 5 con X, pero no con Y. Sí, si aquí tuviera raíz cuadrada de X, entonces sería el semicírculo de derecho. Entonces ahora miremos las curvas de nivel. En las curvas de nivel lo único que tienen que hacer es igualar esta función acá y todo les va a quedar en función de Y y X. Entonces tenemos que y más la raíz cuadrada de X es igual a acá. Y luego resuelvo para Y. Entonces voy a tener varias. Y estas se van a ver como raíces cuadradas que abren hacia abajo. Entonces digamos con k menos 2 es igual a menos 2. Tengo algo completamente negativo. Con x, k es igual a 0. Y este era el punto de referencia, cómo graficar menos la raíz cuadrada de x. Y luego lo que hacían es que iban subiendo la gráfica cada vez un poco más. Luego k es igual a 2, les queda igual a 2 menos la raíz cuadrada de x. Aquí en algún momento va a haber un intercepto con el eje x, pero no es necesario que lo grafiquen. Y con k es igual a 4, nos queda esto. Entonces luego lo que hacemos es que hacemos la gráfica de todas estas curvas de nivel. Y aquí no es necesario que seamos tan precisos, entonces puedo empezar aquí en menos 2. Grafico esta función. Para acá es igual a 0. Grafico la raíz cuadrada de menos x. Para acá es igual a 2. ¿Vieron? Solo estoy subiendo esta curva de nivel. Si en algún momento hacen un buen dibujo, yo creo que Carlos puso aquí una intersección en 4,0. Y luego esta sí va a costar que lleguemos al intercepto con el eje x, porque necesitaría que x sea igual a 16. Y esto sería todo, no era necesario poner ninguna escala milimetrada ni nada, solo con que hicieran estas como hipérbolas es más que suficiente. Lo único es que no se tienen que ver como líneas rectas.
Entonces traten de graficar todas estas funciones de esta forma. Entonces digamos esto era todo. Entonces no sé qué vieron de difícil en este corto. El dominio, las curvas de nivel. ¿Ah? De las curvas de nivel. Podemos encontrar el rango de la primera. Es que a mí me da dudas para encontrar el rango. Ah, el rango yo creo que está de 0 a 5. Pero sin verla, ¿cómo sería sin ver la gráfica? Ah, no se puede si no se mira la gráfica. ¿Ah, sí? Sí, no, porque aquí digamos lo que miro es que cuando x y y son igual a 0, f de x es igual a 25. Ah, pero sí, eso tal vez tendríamos que hacerlo con máximos y mínimos. Tendríamos que encontrar derivadas parciales. Es posible que este rango sea un poco más grande que 5. Pues como aquí tengo y. Entonces digamos si x es igual a 0 y y es igual a 1, ya tengo aquí 1 más la raíz cuadrada de 24 y eso es un número que es mayor que 6. Entonces si este rango está sumamente interesante de encontrar, va a ser un 5 pues, de 0 a 5 punto algo. Sí, ese tendríamos que utilizar, ¿cómo se llama? Máximos y mínimos. Entonces, generalmente en el laboratorio cuando preguntábamos sobre, ¿cómo se llama? Sobre el rango era porque estábamos trabajando con funciones como elipsoides o paraboloides, que sabíamos dónde empezaban y dónde terminaban. Pero si no, el problema de rango en dos variables sí se vuelve bien difícil. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, esto es solo para terminar derivadas parciales, nos había quedado pendiente ver qué significa una derivada parcial. Y lo que vamos a ver es que la derivada parcial va a ser la pendiente de una curva que va a estar tangente a la superficie. Lo único es que en algún momento, como tenemos dos derivadas parciales, vamos a ver de que pueden haber dos curvas tangentes a la superficie. Entonces lo bonito es que esas dos rectas tangentes las voy a usar después para construir mi plano tangente. Entonces ahorita lo que vamos a ver es, bueno, cómo construir rectas tangentes a superficies. Solo que aquí, digamos, van a ser curvas de intersección entre dos superficies. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra función en dos variables usual. Y lo que ahora voy a considerar un punto sobre esta superficie. No sé si prefieren a, b o x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, digamos, ahorita tengo este punto que está sobre la superficie de z. Entonces, a este punto f de x0, y sub 0 lo voy a denotar como z sub 0. Entonces, la idea es que ahorita voy a considerar una curva de intersección entre el plano x es igual a x sub 0 y la superficie. Entonces, como habíamos visto en la clase del martes, esto es equivalente a, creo que no lo pude abrir. Vamos a ver si lo abro. Tampoco. Hagamos esto de 3 dimensiones. Ahí está. Hoy sí quise abrir un poco más rápido. Y miremos si abrió. Aquí está. Entonces vamos a tapar esto. Entonces, si vamos ahorita, ¿qué estoy haciendo? Ahorita tengo mi superficie, este paraboloide. Y lo quiero cortar con este plano. ¿Me salió el plano o no? Interesante. Ya vi que pasó. El plano me va a salir acá. Ahí está. Entonces, ¿vieron qué sucede cuando intersecto esta superficie con este plano? Me queda solo una curva. Entonces la idea es que quiero encontrar una recta tangente a esta curva. Y ahí te van a ver que esta recta tangente la voy a encontrar con ecuaciones paramétricas.
Entonces, esta es la idea. Entonces, ahorita tengo esta curva y este plano. Entonces, la idea es que la curva de intersección en este caso es la siguiente. Es la curva R y voy a decir que está en función de Y para no utilizar el parámetro T. Entonces, digamos, como X no se mueve, pongo que esta mi curva es igual a X sub 0, que ese es su primer componente. El segundo componente va a ser Y, porque le voy a dar la libertad de moverse en Y. Y también se va a estar moviendo en Z, pero en Z como X sub 0 está constante, entonces tengo f de X sub 0, Y. Entonces aquí tengo la curva de intersección entre este plano y esta superficie. Y ahorita lo que me puedo preguntar es, bueno, ¿puedo encontrar la recta tangente a RY cuando Y es igual a Y sub 0? Sí la podemos encontrar, porque aquí era lo que hacíamos. Derivamos esta función respecto a Y. Bueno, antes era T, pero ahora voy a decir que Y es el parámetro, para que esto sea más fácil. La evalúo en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, saco la pendiente y luego te escribo la ecuación vectorial de la recta. Entonces, digamos, ¿cuál es la derivada de esta función vectorial? Bueno, esto sería 0, porque recuerden que X sub 0 es constante. Entonces, como esto es constante, nos queda 0, 1. Y esta es la derivada parcial. Entonces ya tengo mi vector tangente, pero en el punto Y sub 0, porque como quiero encontrar la recta tangente en X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, al evaluar ya obtengo, digamos, esta pendiente. Y como van a ver, esta es la forma de sacar esa curva tangente. Entonces ya tengo mi vector tangente y va a resultar que la ecuación vectorial de esta tangente es la siguiente. Y a esta le voy a poner un nombre un poco diferente, la voy a llamar como T mayúscula 1, solo para decir que esta es mi primera recta tangente. Entonces, sigo parado sobre este punto X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Más Y por 0,1 f de Y, X sub 0 y Y sub 0. Entonces aquí ya tengo mi ecuación de la recta tangente. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos la interpretación de la derivada parcial. Derivé la curva vectorial respecto a Y. Entonces aquí esta la derivé respecto a Y. Dicen de dónde sale el punto sobre el plano. Estoy diciendo que es un punto sobre el plano cualquiera. ¿Es cualquiera? Es cualquier X es igual a X sub 0. Entonces, digamos, en este caso, en que GeoGebra, digamos, es punto 3, pero tranquilamente puede ser cualquiera de estos otros. Y luego, digamos, el punto donde voy a estar sobre Y también yo tengo que decir que es un punto cualquiera. Entonces, digamos, ya tengo esto, y lo bonito es que aquí ya tengo una interpretación de la derivada parcial, que es lo usual. Entonces, la interpretación en la derivada parcial de f de Y evaluada en X sub 0 y Y sub 0 es la pendiente de la recta tangente a la superficie S en la dirección de Y. Y vamos a ver que algo similar va a suceder si ahora lo que hacemos es, en vez de movernos en el plano X es igual a X sub 0, nos movemos en términos del otro plano vertical. Entonces, si nos movemos en términos del otro plano vertical, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces, este lo quito y ahora considero esto. Entonces, aquí pueden ver, aquí hay otro plano, pero aquí a la hora de cortar lo que van a ver es que ahora esta curva es una curva que solo es función de X. Entonces tengo que escribir la función de esta curva como función de X y otra vez encontrar la ecuación de la recta tangente. Por ahí hay unas animaciones bonitas de esas dos rectas tangentes. Entonces, digamos, aquí puede encontrar
Ahora la curva de intersección. Y todo esto va a desembocar en algo. Entre el plano y es igual a y sub 0 y z es igual a f de xy. Entonces aquí, como pueden ver, ahora el y es constante, entonces x va a ser como que mi parámetro. Dicen, usted puso ¿Sí? llevo en la derivada. Pero ¿cómo sabe que es el parámetro? Ah, porque ya estoy evaluando, es que como ya quiero encontrar la derivada en específico, sí. Está bien. Ah, porque el parámetro es es la variable que está cambiando. Entonces aquí solo tengo dos posibilidades, o x o y. Pero si estoy diciendo que y es constante, entonces x me queda como constante. Como parámetro, entonces x es el que varía. Entonces en este caso esta curva de intersección es ahora solo función de x. Entonces aquí tengo x, y sub 0 y f de x, y sub 0. Entonces volvamos a encontrar la recta tangente a esta curva R2 cuando x es igual a x sub 0. Entonces esta, ¿cómo la encuentro? Tengo que derivar esta respecto al parámetro, que en este caso es x. Entonces aquí es igual R2' x. Ajá, la derivada parcial. Entonces vieron, aquí ya salió la otra interpretación. Entonces la evalúo en x es igual a x sub 0 para tener un número en específico. 1, 0, f de x, x sub 0, y sub 0. Y luego voy a escribir la segunda recta tangente. Entonces ecuación vectorial de la otra tangente. Entonces esto me da ya la interpretación de la otra derivada parcial, que también es la pendiente de una recta tangente. Solo que ahora vamos a ir en la dirección de x. Entonces, más x por la derivada. Pero aquí van a ver que en realidad lo más bonito de este problema no es encontrar las rectas tangentes, sino... ¿Cómo? Pero no sería por y. Ah, bueno, aquí sería por x, porque como... Ah, no, esto es T2x, este es T2x. Sí, este es T2x. Entonces... Ah, se hace con y cuando x se mantiene constante y se hace con x cuando y se mantiene constante. Entonces lo que te dice es respecto a qué plano estoy utilizando para intersectar la superficie. Entonces en este plano y es constante, entonces todo lo hice respecto a x. Ah, es que ahora es que en realidad pues en realidad es en el punto x sub 0, y sub 0 y f de x0, y sub 0. Entonces en realidad es sobre este punto, pero aquí cuando x sea igual a x sub 0, ya siempre obtengo y sub 0 y lo único es que tengo que obtener f de x sub 0, y sub 0. Entonces, estas dos tangentes, ¿cómo se van a ver? Se van a ver, se van a ver bien interesantes. Ahora, aquí uno puede entretenerse tratando de hacer unas aplicaciones una aplicación más robusta. Miremos si... Ah, ahí está. Entonces esto era más o menos lo que estaba tratando de hacer. Creo que estas se las voy a compartir. Primero piqué x es igual a 1, entonces cuando ya tengo esto, tengo una curva que está solo en y obtengo esta recta tangente. Y gana a medida que voy moviendo este plano x es igual a una constante, aquí se va haciendo va cambiando la recta tangente. Dicen si igual a la Ajá. derivada parcial a cero, me da el mínimo también. Ah, hay que igualar las dos. Ahora son las dos. Entonces, ¿vieron? Si ahora igualo fijo y, entonces ya me queda esta curva y aquí me queda esta recta tangente.
Ahora, aquí hay algo bien interesante, que lo que es más interesante todavía. Se pueden interpretar esas dos rectas. Sí, la idea es que quiere intersectar estas dos rectas en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, pero como pueden ver, esto de mantener x o y constante no lo quiero tener, sino como que quiero que x y y varíen porque estoy en una superficie. Entonces la idea es que si combino estas dos rectas tangentes, lo que voy a tener es un plano tangente. Entonces ahí te estoy interesado en encontrar el plano tangente. Entonces este plano tangente, ¿cómo lo voy a encontrar? Ahorita voy a quitar todo esto. Entonces ahorita tengo una ecuación que vamos a tratar de derivar. Entonces la idea es que este plano es tangente a esta superficie en este punto. Entonces la idea es que a medida que se vayan moviendo de punto, esta recta tangente se va ajustando. O el que se mira más fácil como el tangente es cuando esté en la cima de esta montaña. Y entonces ahí esto es lo que estoy tratando de encontrar, el plano tangente a la superficie, pero como pueden ver, en realidad si estamos en 3 dimensiones, la superficie, lo que tendría que tener tangente tiene que ser también otra superficie, no una curva. Entonces ahora vamos a encontrar este plano tangente. Y ahorita, como van a ver, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Y la ecuación es bien fácil, pero es bien bonita ver cómo todo lo que aprendimos en el capítulo anterior sobre encontrar ecuaciones de planos y rectas lo estamos aplicando ahorita. Entonces, digamos, ¿cómo voy a encontrar el plano tangente a f de x, y en x sub 0, y sub 0, z sub 0? Ya tengo dos rectas tangentes y esas dos rectas tangentes pasan por el mismo punto y todo. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra superficie. Porque como dije que esta estaba tangente en x sub 0, y sub 0, z sub 0, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. O sea que el punto que nos den es como el punto en común. Es como el punto en común. Entonces ahorita lo que estoy tratando de hacer es encontrar este plano tangente, que no se va a ver tan claro porque aquí hay un montón de figuras. Entonces la idea es que ahora quiero encontrar este plano, pero la gracia es que ahora ya tengo dos rectas tangentes. Tengo una en dirección de x y otra en dirección de y. Entonces la idea es que como tengo estas dos rectas tangentes, las puedo combinar para sacar mi ecuación del plano. Sí, dos tangentes, sí, una porque hay una derivada parcial de x y otra derivada parcial respecto a y. Entonces, digamos, ahí para encontrar este plano tangente necesito utilizar la ecuación vectorial del plano. Entonces, la ecuación vectorial del plano es n producto punto r menos r sub 0. Entonces, ya tenemos un punto en común entre estas dos tangentes. X sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces esto ya lo tenemos. R menos R0 es igual a x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. El n en cierta forma ya lo tenemos, el vector normal, porque ahorita lo que tenemos que hacer es el argumento. Bueno, la primera recta tangente está en el plano. La segunda recta tangente también, un producto cruz. Entonces, si hago un producto cruz, entonces ya, bueno, aquí se va a costar verse esto. Digamos, si hago aquí un producto cruz, entonces ya voy a tener el vector normal al plano, la dirección del plano. Entonces, en este caso, las que sacamos arriba, sí. Entonces, lo único que voy a necesitar extraer de estas rectas tangentes son sus direcciones. Entonces, aquí ya las tengo. Entonces, miramos cómo es la dirección en la primera. Entonces, en la primera tenemos que esta es mi ecuación de la recta, mi ecuación vectorial. Entonces, aquí, ¿cuál creerían que es la dirección en esta primera recta?
Bueno, casi. Lo único es que como tenemos que escribir un vector, miremos, esto es R sub 0. R sub 0 más Y por B. Entonces este vector que está a la par del Y es la dirección de la primera recta tangente. Ahorita van a ver que les va a quedar algo bien bonito. Y esto es una derivación, se mira un poco tediosa, pero van a ver que después de esto va a haber algo bien bonito. Es más fácil escribir esta ecuación y que les diga, créanme esto lo que es, pero lo bonito es ver cómo utilizar todo este conocimiento que aprendimos de planos y rectas. Entonces, en el segundo, ¿cuál sería la dirección? Uno, 0 y la parcial de x. Y ahorita van a ver cómo se van a combinar estas para cancelarse en algo bien bonito. Entonces ahora calculemos este producto cruz. Y JK. Se puede hacer con un vector gradiente, pero es más fácil como lo vamos a trabajar ahorita, porque ya después del producto cruz, bueno, yo creo que aquí, no, aquí tenía 0, 1 y F de Y, 0, 1 y F de Y. Bueno, el orden en realidad no importa mucho, porque nos va a quedar algo para lo 1, 0 y F de X. Entonces este producto cruz aquí es igual. Y por F de X, entonces como pueden ver, estos ceros están en muy buena posición. Menos J, entonces 0 menos F de Y. Y luego más K por menos 1. Entonces aquí ya vamos terminando la parcial de F respecto a X, Y, más la parcial de F de Y, J, menos K. Entonces lo único que nos queda pendiente es hacer este producto punto entre N y R menos R sub 0. Entonces ya cuando hagamos esto vamos a obtener la ecuación del plano tangente. Bueno, aquí tengo F de X, F de Y, menos 1, producto punto, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, por Z menos Z sub 0. Y todo esto es igual a 0. Entonces aquí nos queda igual este producto punto. Multiplico componente por componente y voy sumando cada uno de estos productos. Entonces aquí tengo la parcial de F de X por X menos X sub 0 más la parcial de Y por Y menos Y sub 0 menos Z más Z sub 0 y todo esto es igual a 0. Entonces despejo para Z y ya tengo la ecuación del plano tangente. Voy a poner la ecuación del plano tangente a S en X sub 0, Y sub 0, F de X sub 0, Y sub 0. Entonces esto es igual a Z, es igual a Z sub 0, más todas estas parciales. Y aquí voy a decir que en específico estamos evaluando en el punto donde queremos sacar la ecuación del plano tangente. Por X menos X sub 0, más F de Y, X sub 0, Y sub 0, Y menos Y sub 0. Entonces ya pueden ver que nos queda bastante similar a la ecuación de una recta tangente en dos dimensiones. En la ecuación de una recta tangente en dos dimensiones nos quedaba y x sub 0, sí, y x sub 0 más y' x sub 0 por x menos x sub 0. Ahora, como tenemos dos derivadas parciales, entonces a esta ecuación lineal le agrego otro término lineal, y a la hora de agregar este término lineal, ahora ya vamos a tener la ecuación de un plano. Entonces esta ecuación es ya con lo que empezamos la sección 4.4 del cuaderno de trabajo. Entonces aquí en algún momento hice unas derivaciones adicionales. No es necesario que volvamos a hacer toda esta derivación para encontrar la ecuación del plano tangente. Simplemente lo que hacemos es que vamos a encontrar la ecuación del plano tangente. Encontramos las derivadas parciales, evaluamos en el punto A, B, nos van a dar dos pendientes y las pegamos de esta forma.
pendiente 1 por x menos x sub 0 más pendiente 2 por y menos y sub 0. Sí, ese está en la página 103. Esa es esta ecuación que tengo hasta abajo. Y esto es todo lo que hay que saber. Entonces el resto de esta clase lo vamos a dedicar a encontrar ecuaciones de planos tangentes. Y aquí, como pueden ver, esto es lo que tengo acá. Encontré las derivadas parciales. Estas las encontré de manera manual. No encontré forma de encontrarlas de manera no manual, automática. Y luego aquí escribí la ecuación de mi plano. Y ya con la ecuación del plano ya puedo encontrar el plano tangente. Ahí estamos, de aquí se mira un poquito mejor, nítido. Ahí está el plano tangente. Entonces hagamos unos cuantos ejercicios. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la... Encuentre el plano tangente. A la superficie. Z es igual al logaritmo de x menos 2y en el punto 3,10. ¿Y por qué generalmente estos puntos van a tener 3 dimensiones? Porque como estamos en el espacio necesitamos 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Bueno, primero encontrar las derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles son las derivadas parciales de z? Tengo que derivar este logaritmo respecto a x y después respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ajá, 1 partido x menos 2y y la otra, respecto a y. Y luego lo que hacemos es que encontramos las pendientes de las tangentes. Entonces las pendientes de las tangentes tengo que evaluarlas en x es igual a 3 y en y es igual a 1. Entonces estas a qué son igual. 1 partido 3 menos 2 y menos 2 partido 3 menos 2. Entonces aquí nos queda 1 y aquí nos queda menos 2. Y ya lo único que necesito hacer es encontrar la ecuación del plano tangente. Entonces piénsenlo como tener que agregar sumar dos ecuaciones lineales, una en x y otra en y. Entonces z es igual a z, 3,1 más la parcial respecto a x por x menos 3. ¿Por qué x menos 3? Porque estoy alrededor de x es igual a 3. Estoy en x es igual a 3. Más la derivada parcial de z por y menos 1. Entonces escribí todo esto solo para que aquí llenemos los espacios por determinar. Entonces aquí es igual z, 3,1 logaritmo de 1. 0. Ajá, lo vemos ya sea evaluando esta función o viendo que cuando x y y son iguales a 3 y 1, z nos tiene que quedar igual a 0. Entonces este es 0. Esta derivada es igual a 1 porque estamos evaluando en un punto en específico y esta es igual a menos 2. Entonces aquí tengo x menos 3 menos 2 por y menos 1. Y si quieren simplificarlo un poquito más, está bien. Z es igual a x menos 2y. Yo creo que nos queda menos 1. Entonces cualquiera de estas dos respuestas está bien. Entonces digamos, como pueden ver, esto es mucho más fácil que la derivación. Y así van a ser todos estos ejercicios de planos tangentes. Derivar y luego juntar los términos en x y los términos en y restarles respecto a qué coordenada en x estén y qué coordenada en y están.
Entonces, aquí hay una razón por la que nos interesa ver planos tangentes, y es porque en algún momento podemos simplificar una función en dos variables, aproximarlas con un plano tangente y utilizar el plano tangente para evaluar puntos. Entonces, en algo así, digamos, como teníamos de que si en una función de dos variables podíamos aproximar una curva con una línea recta si estábamos lo suficientemente cerca a x es igual a a, lo mismo vamos a poder hacer con este plano tangente. Entonces, cuando estábamos en dos dimensiones, esta era nuestra situación. Pueden ver que aquí bastante cerca de a, la línea recta aproxima a la función. Entonces, en tres variables va a pasar lo mismo, solo que esto va a ser un poquito más difícil de graficar. Ah, sí, les tenemos que decir en dónde, sobre todo, en dónde estamos tratando de encontrar la tangente. Entonces, en dos dimensiones es un poquito más difícil, pero piénsenlo como que, digamos, aquí tenemos este plano. Y luego, digamos, aquí está la curva. Entonces, si estamos lo suficientemente cerca de donde estamos encontrando la recta tangente, el plano tangente, entonces podemos utilizar este plano para aproximar los valores de f de x. Y curiosamente, la aproximación lineal de la superficie S en un punto x sub 0, y sub 0 es otra vez el plano tangente. Entonces, en este caso, la aproximación lineal o linearización de f en x sub 0, y sub 0 es... ¿Sí? Ah, porque como tengo que evaluar la función de dos variables, en x es igual a 3 y en y es igual a 1, tengo logaritmo de 1 es igual a 0, y por eso es que este se hizo 0. Entonces, aquí van a ver que esta linearización o aproximación lineal de la función de dos variables es f de x sub 0, y sub 0, más la derivada parcial evaluada en este punto por x menos x sub 0, más la derivada parcial de x sub 0 por y sub 0 menos y por y sub 0. Ahora, claramente que en dos dimensiones se puede ver que hay una muy buena aproximación si están cerca de la recta tangente. Aquí con el plano tangente cuesta verlo más porque sí tenemos que estar bastante cerca para empezar a ver de que la superficie se aplana. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a seguir encontrando planos tangentes, pero ahora bajo esta otra notación de que también es una aproximación lineal. Y vamos a ver que esto nos sirve en algún momento para encontrar, ¿cómo se llama?, aproximaciones de valores. Que ahorita con el advenimiento de las calculadoras nos sirve mucho, pero hay algunos problemas donde si uno trabaja con variables lineales, uno puede tener una modelación más fácil. Como el problema del resorte, cuando tengamos que ver ecuaciones diferenciales. O del péndulo. Si uno lineariza... ¿Ah? No tengo ni idea, eso es hasta el 2020. Ecuaciones diferenciales les toca hasta el 2020. Es de álgebra lineal. Gracias. Gracias. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que tenemos esta función un poquito complicada, que es un poquito difícil de graficar, pero lo que, por lo menos, digamos, podemos derivarla y tratar de aproximarla con un plano. Entonces, la idea es que cuando tengan que trabajar con una aproximación lineal en dos dimensiones, la idea es encontrar la ecuación del plano tangente.
Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer aquí es que tengo que encontrar el plano tangente a f en x es igual a 7 y y es igual a 0. Entonces, ¿cómo encuentro este plano tangente? Como pueden ver, tenemos un montón de pedazos que encontrar. Tengo que encontrar la coordenada z y tengo que encontrar el valor de estas derivadas parciales. Entonces, ¿qué quieren hacer primero? ¿Encontrar la coordenada z o hacer las derivadas parciales? Encontramos la coordenada z. Entonces, aquí tengo f, 7,0. Y aquí, como van a ver, ¿por qué estoy interesado en hacer una aproximación lineal en este punto? Sí, porque nos queda algo exacto. 14 más 2, 16. Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4 y solo tomo la raíz positiva. Por eso estoy trabajando con una función. Entonces, ahora nos vamos a calcular derivadas ¿Ah? No, ya sé qué pasó. Me faltó un 2 acá. Sí, es 15. Y aquí, digamos, como lo tengo en el cuaderno del trabajo, es 2x más 2 por e a la y a la 1 medio. Porque si no, no tiene tanta gracia. La idea es que quería trabajar intencionalmente con este valor, si no, lo cambio a 7,5. Entonces es 2x más 2 por e a la y. Entonces, qué bien que Rafael vio ahí que faltaba el 2. Es que Marcelo, estás viendo el problema del cuaderno, sí. Sí, ahí está bien. Entonces, digamos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar las derivadas parciales. Y por otra razón escogí estos dos, porque así no tenemos que trabajar con fracciones. Entonces, derivo esta función respecto a x. Entonces, cuando la derivo respecto a x, ¿qué derivada me va a quedar? Ajá. Por 2. Entonces, 1 medio por 2 se cancelan. Entonces, solo tengo 2x más 2 por e a la y a la menos 1 medio. Y luego, digamos, f de y, a que es igual. Aquí nos va a quedar un poquito más interesante. La derivada de esta función interna respecto a y es 2 por e a la y. Pero como aquí tengo 1 medio, porque también tengo que derivar la función externa, solo tengo e a la y por 2x más 2e a la y a la menos 1 medio. Entonces ahora vamos a encontrar las pendientes de las tangentes. Entonces esto que hago, las evalúo en x es igual a 7 y en y es igual a 0. Entonces, como pueden ver, aquí nos van a quedar raíces exactas, pero es que esto lo hice de manera intencional. Sino que el problema queda mucho más feo. 14 más 2, la raíz cuadrada de 14 más 2 es igual a 1/4. Y luego este f de y nos queda e a la 0 partido la raíz cuadrada de 14 más 2. Entonces yo creo que aquí otra vez nos queda 1/4. Sí, nos quedan aquí varios cuartos. Entonces, nítido. Entonces ya puedo encontrarle el plano tangente o la aproximación lineal. ¿A qué es igual esta ecuación? Ajá, z es igual a 4 y luego voy escribiendo cada una de estas pendientes. Más 1/4 por... Sí, x menos 7, porque tengo que hacer la diferencia de x respecto al punto donde estoy haciendo la aproximación. Y luego más 1/4 por y. ¿Puedo poner y menos 0 o simplemente y? Pongamos solo y. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Esta función bien complicada, lo que nos está diciendo la aproximación lineal es que esta función un poco complicada, de alguna forma se puede aproximar por medio de esta función, siempre y cuando estemos lo suficientemente cerca de 7,0. Y van a ver que ese cerca es un cerca bastante generoso, porque... sí, perdón, es y, sí, gracias. Entonces aquí tenemos aproximaciones interesantes de funciones.
porque obviamente con esta es más fácil trabajar que con esta otra. Entonces, digamos, ¿qué es lo último que vamos a hacer con este problema? Vamos a encontrar, eh, vamos a estimar el valor de la siguiente expresión. 16 más 2 por n. Utilizando la aproximación lineal. Entonces eso se me olvidó decir, pero esto generalmente lo llamo L mayúscula X para diferenciarlo de la función f de xy. Entonces, digamos, ¿cómo puedo estimar este valor utilizando la aproximación lineal? X sería 8. Sí. Y y yo creo que es 1. Entonces aquí lo que necesito ver primero es que f de 8,1 es igual a 16. F de x, f de 8,1 es igual a raíz cuadrada de 16 más 2 e. 16 más 2e. Entonces, digamos, aquí ya voy bien, porque obviamente lo que aquí correspondería es que encontráramos este valor en la calculadora, pero si no tenemos la calculadora, entonces en algún momento lo que puedo decir es que este valor f de 8,1 va a ser aproximadamente igual a L 8,1, pero con la aproximación lineal que es igual L de 8,1, aquí la tengo el plano tangente 4 más un cuarto, porque un cuarto, pues como x es igual a 8, 8 menos 7 es igual a 1, y aquí tengo y es igual a 1, entonces aquí tengo otro cuarto. Y aquí, como pueden ver, nos está dando un valor de 4.5, y lo que podríamos concluir es que este número extraño es aproximadamente igual a 4.5. Y esto podemos hacer una aproximación sin necesidad de calculadora. Aquí, digamos, esto pensaríamos tal vez que es como una raíz cuadrada de 22, y la raíz cuadrada de 22 está entre 4 y 5. Y ahorita lo que va a hacer Marcelo es ver qué tanto nos da esta raíz cuadrada de 16 más 12. 4.62. Lo cual está re bien. Entonces, digamos, si utilizan una calculadora les da 4.62. Pero si utilizamos esta aproximación lineal tenemos 4.5. Entonces, si en algún momento tienen que trabajar con un modelo difícil y tienen una función complicada, podemos trabajar con la aproximación lineal. Con la aproximación lineal podemos evaluar y podemos hacer más modelaje, y aún así tenemos una muy buena aproximación. Ahora obviamente esta aproximación va a empeorar si a medida que me vaya alejando de 7,0. Ahí sí va a ser exactamente igual, sí. Por el cabal, esta recta, este plano tangente, si lo evalúo en 7,0, esto es igual a 0 más 0 y me queda 4. Y aquí me faltó algo más. Esta aproximación lineal en realidad no es L de X, sino es L de X, Y, porque tenemos dos variables. Entonces ahorita hagamos un problema más de esta aproximación lineal. Este es un capítulo bien corto, una sección bien corta. No se puede hacer mucho acá. Entonces encuentre la aproximación lineal o plano tangente de esta función. G de x, y es igual a 1 más x por el logaritmo de x por y menos 5 en el punto 2,3. Entonces, digamos, aquí cómo voy a encontrar este plano tangente o aproximación lineal. Sí, la coordenada en z, entonces encuentro g de 2,3. Entonces esto es igual a 1 más 2 por el logaritmo de 3 por 2, 6 menos 5 es igual a 1. Sí, todo esto es 1 porque hay que familiarizarnos que este logaritmo de 1 es igual a 0. Y luego encontramos las parciales. La única parcial que está tediosa de calcular es la parcial respecto a x. Entonces aquí vamos a seguir practicando derivadas parciales. ¿Sí?
Ah, sí, necesito ya subir. Entonces, esta nos queda 0 más 1 por todo ese logaritmo. Y luego más x. Pero ahora sí tengo que derivar el logaritmo respecto a x. Entonces, ¿cuál es esa derivada de ese logaritmo respecto a x? Y partido XY. Ah, sí, ¿por qué solo es y? Porque si derivo x menos y menos 5 respecto a x, el x se simplifica 1, pero todavía me queda este y que lo trato como constante. Entonces aquí les quedaría... Ah, ya vi por qué Rafael ya habías multiplicado por x, sí. Rafael yo creo que ya toda esta derivada la calculó de golpe. Entonces aquí ya la tenemos. Podemos encontrar cuál es el valor de esta pendiente. En 2,3, entonces esta que es igual. No les sorprendan que todo esto se simplifique bonito. 0, ajá, más 6 partido 1. Entonces esto es igual a 6. Y luego tenemos g de y. Esta por lo menos sí es fácil derivar. Aquí tengo 0. Esta x la trato como un espectador. Y luego derivo esta función respecto a y. Entonces cuando la derive respecto a y, ¿qué me va a quedar? Ajá, xy menos 5. Y luego encontremos esta parcial en 2,3. Entonces esta que es igual 1. Bueno, entonces ya tengo aquí la aproximación lineal o plano tangente. Entonces escribo la coordenada en z, 1, más la pendiente en x, 6, por x menos ¿cuánto? X menos 2. Y luego más por y menos 3. Y esto sería todo. Tal vez digamos esto lo puedo simplificar un poquito más. Yo creo que aquí no hay necesidad de simplificarlo. Menos 12, menos 12, menos 24 más 1 es 23. O sea, si quieren simplificarlo todavía más, pueden 6x más 4y menos 23. Entonces lo bonito de esto es que puedo decir que esta función se puede aproximar a esta alrededor de 2,3. Con la ventaja de que es más fácil trabajar con esta ecuación que con el logaritmo. Entonces, ahorita ya prácticamente acabamos, solo nos falta aclarar una cuestión sobre derivadas parciales y nos falta decir, digamos, cuándo vamos a tener que una función en dos variables es diferenciable. Y como van a ver, esto es un ejercicio sumamente sencillo. Aquí simplemente lo que va a pasar en dos variables es que para que la función sea diferenciable, ¿sí? Solo pregunta, ¿en qué x? Ajá. En el más xy dividido xy menos 5 no sería solo y arriba. Es que era y arriba, pero como teníamos la primera función que es x, entonces tengo que hacer primera función por la derivada de la segunda. Entonces por eso es que aquí me salió una x. Entonces aquí vamos a ver que en dos variables, incluso en tres variables, para que la función sea diferenciable en un punto a, b, las derivadas parciales, todas las derivadas parciales voy a poner, tienen que ser continuas en a, b. Entonces, digamos, ¿en qué cambia respecto en una variable? En una variable, en dos dimensiones, si queríamos encontrar que una función era diferenciable, teníamos que encontrar que f' de x es continua.
Aquí como tenemos dos derivadas parciales, entonces no solo la respecto a x tiene que ser continua, sino también la respecto a y. Entonces aquí tenemos el último ejercicio de esta sección que no tiene tanta gracia, pero igual practicamos cómo calcular derivadas parciales. Y el tema del otro martes les va a gustar porque es todo eso de derivación implícita y regla de la cadena, que eran preguntas que tenían por qué en microeconomía estaban derivando implícitamente y cuál es la diferencia entre funciones de dos variables. Entonces aquí vamos a explicar por qué h de x, y es diferenciable en pi, 3. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer en este problema? Calcular parciales. Sí, existen, ajá, eso es todo, ajá. Entonces, h de x, y, ¿a qué es igual? 0, ajá. Coseno partido y por 3 partido y. Y h de x evaluado en pi, 3, ¿a qué es igual? Sí, menos 1, ajá. Menos. Sí, es menos 1. Coseno de 3pi por 1, entonces esto es igual a menos 1. Entonces calculemos la parcial respecto a y. Esto es 1 más coseno de 3x partido y. Y aquí esta derivada de la regla interna, si es un poquito más interesante. Menos 3x partido y al cuadrado. Entonces aquí también vamos a ver que esta función, la derivada parcial existe. Y aquí nos van a quedar un montón de números. Pero igual, digamos, estas dos existen y son continuas. Entonces, como las parciales son continuas, como las dos parciales son continuas, h de xy es diferenciable en y es igual en este punto. En el único punto donde no va a ser diferenciable es en y es igual a 0. Entonces, ¿por qué h de x, y no es diferenciable? Vamos a poner acá cualquier coordenada en x en pi es igual a 0. El problema de esto es que van a ver que h de x, pi 0, está indefinido porque tenemos este y en el denominador. Entonces, como esta está indefinida, las parciales no son continuas y h de x no es diferenciable en este punto. Entonces, muchas gracias. Esto es todo. Sí, suerte, Marcelo.